Periódicamente surge el debate sobre la laicidad del Estado, sobre el multiculturalismo y sobre el reconocimiento de la diversidad cultural. Hoy traemos este debate a Sin Distancias de la mano de Marta García Alonso, que es profesora de Filosofía en la UNED, y de Antonio García Santesmases, que es catedrático de Filosofía Política también en la UNED. Buenos días, tenemos hoy con nosotros también a la profesora Marta García Alonso, que nos ha acompañado en el programa anterior. Como dijimos, ha accedido al puesto de profesora titular después de una brillantísima carrera investigadora. Sigue investigando sobre el problema de la modernidad, de la religión, de la política, del protestantismo, del catolicismo, de la reforma, de la contrarreforma, de Spinoza, de Bale, de Lutero, de Calvino. Pero claro, queríamos en este segundo programa ver un poco cómo hay problemas hoy vinculados a la actualidad y que ella de alguna forma está también trabajando para un libro sobre el problema de la multiculturalidad, el reconocimiento, la diversidad cultural, cómo de alguna forma ese tema pues aparece un poco en el debate actual. ¿Y de qué manera? Bueno, como Marta ha estudiado también, cosa extrañísima, porque lo hace muy poca gente, y siendo mujer todavía más extraño, derecho canónico, pues evidentemente ella conoce muy bien los modelos distintos de Estado, de relación Estado-Iglesia. Entonces, de cara a este debate que aparece, pues que son estos debates, ¿cómo diríamos?, que desaparecen y vuelven a aparecer. O sea, normalmente pues no son debates así que estén como cotidianos. Hay debates pues que en los medios de comunicación están más cotidianos, por la reforma fiscal, la reforma laboral, la globalización. Pero hay debates que de pronto pues hay semanas, meses que no aparecen y de pronto hay un hecho que en un momento determinado hace que vuelvan a aparecer. Y son los debates vinculados al modelo de Estado, si es un Estado laico en España, si es un Estado aconfesional, qué diferencias habría entre un Estado laico y un Estado aconfesional, la pregunta sobre qué diferencias hay entre laicidad y laicismo, si entre laicidad abierta y laicidad más cerrada, laicismo más incluyente y laicismo más excluyente, todos esos debates están ahí. Y normalmente se tienen como referencia en España lo que ocurre en Francia. Y claro, si alguien conoce bien realmente el modelo francés es Marta. Por eso nosotros queríamos llevarla aquí, que nos preguntara, cuando pensamos este programa hace ya semanas, pues habían ocurrido entonces hace meses acontecimientos muy duros, muy terribles, primero con el semanario francés, el Charlie Hebdo, pero después con los atentados terroristas que hubo en todos aquellos chicos que estaban en aquella sala de música, etc. Y siempre ahí vuelve un interrogante de qué es el yihadismo, cómo es que haya podido prender en gente joven. Y la pregunta, ¿qué debe hacer el Estado en relación a eso? ¿Debe la religión ser privada? ¿Debe ser pública? ¿Es un sentimiento que afecta solo a la conciencia? ¿La escuela debe ser una escuela que sea una escuela donde tenemos que construir ciudadanos más allá de las particularidades lingüísticas, religiosas o culturales? ¿O hay que hacer un tratamiento de la pluralidad religiosa que de alguna forma ayude a pensar la memoria de la propia nación? Por ejemplo, en el caso de Francia pues está todo el problema del semitismo y del antisemitismo, y toda la experiencia del nazismo, pero también toda la experiencia de Argelia, de los que vuelven, toda la experiencia de la inmigración y de que hay un tipo de inmigración que de alguna forma se acomoda y hay otra que después, pasados los años, no se acomoda. Entonces ahí vemos que se juntan muchos problemas. Entonces, esa es un poco la primera pregunta. ¿Cómo es el modelo que tiene hoy Francia y en qué medida ese modelo de república laica está en crisis? Bueno, buenos días. De nuevo, gracias, Antonio. Y 20 preguntas otra vez, una. Voy a contestar una o dos. A ver, bueno, el modelo francés realmente lo conocemos todos porque todos los que estamos a favor de la laicidad en España teníamos como referente una y otra vez la laicidad francesa. Quiero decir, eso es una cosa que, en fin, extendida, ¿no? Lo que ocurre cuando me dieron una beca postdoctoral, que me fui a Francia, me fui a París durante un año y algo, fue en 2008. Estuve en cursos o seguí algún seminario de la Cátedra de Laicidad, estuve en algunas conferencias, Jean Beauvegó, y bueno, gente especializada en cuestiones de laicidad y que daba una visión. Bueno, en Francia tienen un montón de asociaciones diferentes que cada una pone su puntito y su granito a la idea de laicidad, ¿vale? Pero en aquel momento, sobre todo, me interesó esta persona, Jean Beauvegó. La razón es que daba una versión de la laicidad
bastante diferente de la que nosotros conocíamos realmente a la francesa, ¿no? Es una versión de la laicidad que a la gente no le gusta en Francia, porque lo que nosotros entendemos por laicidad francesa es una separación estricta radical entre lo privado y lo público. Lo público entendido en un sentido amplio, no lo público solamente como estatal, sino lo público en un sentido amplio. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque ahora mismo, con el ejemplo que acabas de ponerme, ¿no? De Charlie Hebdo, etcétera, se está discutiendo los márgenes precisamente de la libertad de expresión y de la laicidad, reinterpretando sistemáticamente de laicidad de dos maneras diferentes. Hay una parte, lo digo en dos grupos porque, insisto, es mucha gente distinta y los matices tampoco, en estos momentos tampoco tienen tanto interés. Los dos grupos, efectivamente, hay uno que insiste sistemáticamente en que tendrían que centrarse la interpretación de la laicidad a la ley de 1905, que ahí está todo dicho, y que lo único que habría que hacer es aplicarla. Es decir, estos son debates, no van a decir sin sentido, pero que no necesitan de una ley mayor, sino que con esta es suficiente. La ley de 1905 de separación Iglesia-Estado es cierto que es una ley interpretada por muchos de una laicidad más liberal. Es decir, más liberal, ahora me explicaré por qué. Y hay otros que pretenden que no es suficiente. No es suficiente porque precisamente la entrada del Islam lo que hace es poner en tela de juicio los valores fundamentales de la República. Estos valores fundamentales de la República cambian en función de lo que se está discutiendo, cosa que realmente no deja de ser curiosa. Es decir, no es lo mismo cuando se discute sobre el burka que cuando se discute sobre la libertad, sobre la cuestión de qué límite puede tener la sátira, ¿no? En la libertad de expresión. Pero sistemáticamente citan los valores fundamentales de la República. Es como si la ley de 1905 no pudiera recoger los valores actuales de la República, como ellos dicen, ¿no? Una de estas vertientes de lo que se queja es del endurecimiento de la laicidad. ¿En qué sentido? Pues que si la ley de 1905 lo que decía es que la libertad religiosa y la laicidad era para todo el mundo y daba el derecho de creer y de no creer, y también aceptaba que la religión tenía que expresarse de modo público, es decir, es un reconocimiento que sinceramente a mí me parece de una obviedad mayúscula. Quiero decir, cuando están insistiendo en que la religión se quede exclusivamente en el ámbito privado, yo creo que están en el mundo de los deseos y de las ideas. Nos puede gustar más, menos, bueno, eso me da igual, no entro en lo que cada cual le guste. Históricamente la religión no fue privada nunca, jamás. Que nosotros queramos hacerlo así es ir, no voy a decir contra la natura porque decir contra la natura es absurdo, ¿vale? Pero es ir precisamente contra la historia. Nos estamos inventando una religión que es fundamentalmente la religión de los filósofos, que esa está muy cómoda para hacerlo en tu casa porque precisamente la religión de los filósofos no te exige comunidad, ¿vale? Cuando estás ligado a confesiones religiosas, te exigen esa comunidad. Es así. Lo que dice esta gente es que esta ley de 1905 te permite suficientemente tanto defender esa libertad de conciencia como la expresión pública. Con lo cual, la laicidad lo que tiene que defender es que no haya intromisión de la religión en el espacio estatal. El ámbito francés, el espacio estatal, es muy complicado también. ¿En qué sentido? Nosotros lo entendemos aquí perfectamente. Quiero decir, un funcionario tiene que separar perfectamente sus creencias religiosas de su actividad como funcionario. Todo esto en teoría suena muy bien, ¿eh? El problema es cuando luego llegas a la práctica. En la escuela, ¿qué ocurre en la escuela? En la escuela tiene que estar los signos ostensibles fuera de la escuela. Eso es una ley de 2004. Ahora diré por qué se endureció en este sentido, la ley de 1905. La escuela, el maestro no puede llevar ningún signo ostensible porque es un funcionario público. El juez tampoco debería. El policía, es decir, cualquier tipo de persona que tenga un contrato directo con el Estado. Luego se amplía también a la cuestión de la empresa, en las empresas privadas todavía se complica más. Problema, hay gente que piensa que esto no es suficiente. Y por eso se dio dos nuevas legislaciones, una en 2004 con la prohibición de la ostentación de signos religiosos en el espacio, sobre todo en las escuelas, con aquella niña que quería ir con un velo a una escuela, se lo prohibieron, se montó un follón, hubo una comisión y la comisión, menos un voto, Jean Beaubegon, aceptó que precisamente los signos ostensibles deberían estar fuera de la escuela. Y la de 2010 en relación al burka, donde ya se dice que es cierto que se dice que en términos generales uno no puede aparecer cubierto su rostro en público. Pero claro, yo siempre ponía el ejemplo de cuando éramos pequeños, por ejemplo, mi madre se pasaba el día poniéndome pasamontañas. Yo soy de Asturias, que decir, hoy día el pasamontañas tampoco podría estar. Es decir, pero es una excusa, yo creo que en ese sentido tienen razón los críticos, es una excusa para prohibir directamente el burka en la calle. Podemos criticar el burka, ¿eh? No estoy diciendo ahora me voy a poner en defensa del burka, en fin, lo último que querría dar a entender. La cuestión es por qué razones lo prohibimos. La laicidad realmente puede ir hasta prohibir a la gente en el espacio civil, en el espacio de la calle, en el autobús. ¿Puede llegar hasta ahí? Esa es la pregunta, ese es el debate, que por supuesto en España no se tiene.
En España lo que nos llega es radicalización absoluta de la separación entre lo privado y lo público. Con lo cual, cuando de repente aparece aquí en Cataluña, yo recuerdo, no fue hace un par de años, ¿no? Cuando de repente apareció en Cataluña 2 señoras, hace una ley porque 2 señoras aparecían en la calle. Pues, aquí no hay musulmanes y no hay señoras con burka, hay 3. Haces una ley para 3 personas, es necesario. Porque si hay cualquier problema de orden público, que si ya tenemos leyes que protejan el orden público, ¿vale? Y en relación a la escuela, el debate que plantean algunos precisamente sobre los signos ostensibles, y a mí me parece sinceramente muy interesante, y muy interesante porque traen a Francia el debate canadiense de Quebec. Bien, la escuela se supone, efectivamente es pública, pero el que es el funcionario es el profesor. El profesorado es funcionario, no es el alumno. ¿Cuál es la razón por la cual el alumno deba quitarse esos símbolos, esos signos, para entrar en el aula? Es decir, la sensación que da, algunas veces lo comentaba riéndome, ¿no? Dice, es la misma sensación de cuando ibas a misa y te prohibían ir con tirantitos o no puedes entrar de minifalda. Es un lugar sagrado la escuela. En el debate francés, discutir algo como esto, para el debate francés, digo, clásico, es casi como poner en tela de juicio los valores de la República. A mí me parece que es un debate que tendría que estar. Pero claro, de los valores de la República, fíjate, yo estaba pensando en esta película que a mí me impresiona tanto, La profesora de historia, que es una película, pues mira, te cuento un poco porque refleja este mismo problema. Profesora que llega a un instituto francés, inicio de curso, y tiene que ser profesora que pues se dirige a unos alumnos donde hay plena diversidad cultural, unos de distintos lugares, tal, en pleno un tipo de barrio donde hay muchísimos inmigrantes, bueno, pues unos vinculados al Islam, tal. Y entonces ella tiene que buscar algún camino para que los valores de la República no queden como algo completamente abstracto. Entonces ella busca, curioso esto de Francia, que debe ser que tenían siempre cierta tendencia a crear concursos, igual que tú dices este concurso de 1800 y pico, pues el concurso era cómo se reconstruye la experiencia del Holocausto en Francia. Y entonces ella, claro, pues crea al grupo precisamente que era el peor de los que tenía. El director le dice, pero qué barbaridad, pero cómo se van a meter esos alumnos en eso, bastante tienes que mantener el orden en la clase. Entonces ella les tiene que suscitar la curiosidad para que ellos empiecen a investigar, preguntando a sus padres, preguntando a sus abuelos, qué pasó en los años 40, si realmente llegó a haber o no persecución de los judíos también en Francia, qué pasó en Vichy, qué pasó con Pétain, si la gente miraba para otro lado, y a partir de ahí, pues lo que descubre, una cosa que suele descubrir todo profesor de historia, es que realmente no tienen la menor idea de eso, no saben, se quedan completamente sorprendidos de que eso haya podido ocurrir, y cada vez va recogiendo más experiencia de lo que ocurre, y entonces ella trae, en un momento, ya tiene casi 90 años, pues a un superviviente de los campos, que le cuenta cómo efectivamente que le cogieron, cómo efectivamente le llevaron a un campo, cómo fue de los pocos que pudo sobrevivir, cómo murieron sus hermanos, cómo murió su padre, en fin, y va explicando todo. Y entonces a partir de ahí, bueno, pues hay todo un tipo de experiencia de decir, bueno, los valores de la República, bueno, sí, claro, si vos también 1905 y lo del caso Dreyfus y otras cosas, pues hombre, no cabe duda que sigue habiendo pues un peso de lo que había sido la católica Francia y de cómo, después de todo un siglo de experiencias como la que veíamos en el programa anterior, había que intentar que la escuela creara ese tipo de ciudadanía. Pero hoy ya hay toda la experiencia dolorosa, por un lado, de lo que fue la experiencia del nazismo, no solo en Alemania, sino en países como Francia, y hasta dónde llegó la resistencia, hasta dónde llegó la colaboración, y la experiencia de los que vienen nuevos con la inmigración y tal. ¿Cómo les haces de pronto que se vivan ciudadanos? Y entonces aquí hay una pregunta importante que tú en alguna medida en el trabajo planteas y que yo te plantearía en una pregunta doble. Ya sé que son muchas preguntas, pero doble. ¿Debe la escuela laica hacerse cargo del estudio de las religiones, el Islam, el judaísmo, el catolicismo, el protestantismo, el budismo? ¿Debe hacerse cargo? La segunda pregunta, ¿es el problema de la libertad de expresión, la libertad de crítica? Bueno, pues efectivamente está todo ese debate que incluso provoca a veces estas paradojas que vemos en la prensa española, ¿no? La prensa española es muy dada a estas paradojas de gente que después de lo que ocurrió en el semanario satírico, todos decían yo soy Charlie Hebdo y después, sin embargo, ponían el grito en el cielo
porque se hagan elementos de crítica a la Iglesia católica en determinadas actuaciones teatrales o musicales, o que realmente al lado de lo que eran aquel tipo de caricaturas no es nada, ¿eh? Entonces hay un poco esa paradoja. Pero más allá de la paradoja española, esas son las dos preguntas. ¿Debe la escuela, para crear hoy ciudadanía, hacerse cargo de la diversidad cultural, religiosa? ¿Debe haber un límite a la libertad de expresión? Bueno, desde mi punto de vista, y aquí ya doy una opinión completamente personal. Es la que se te pide. Desde mi punto de vista, yo creo que sí, que la escuela laica tiene que hacerlo. El problema es cómo, ¿vale? Es decir, cómo nos ponemos de acuerdo realmente en establecer un currículum para hacer una historia de las religiones que sea pertinente. ¿Cuántas religiones? ¿De qué manera? Es decir, lo que está claro es que lo que no tiene ningún sentido es que los acuerdos sigan funcionando y que la escuela siga acogiendo confesiones religiosas dando su propia dogmática en las escuelas, que es lo que ocurre, por mucho que nos digan que no, en España, ¿vale? Quiero decir, eso efectivamente no ocurre en Francia, sería completamente inviable. Pero tanto en Francia como en España, en cualquier sitio, yo diré que donde haya una escuela laica debería entenderse que es fundamental, pero porque las religiones forman parte de nuestra historia. Ya no lo digo simplemente porque tengas que entender a tu conciudadano, que me parece también relevante, ¿no? Saber que realmente por qué alguien, si es judío, hace las cosas que hace, nos puede parecer muy extraño y cada vez cuanto más conocemos, menos extraño nos parece. Claro. Y ya está. Y cuanto menos extraño nos parece, yo creo que más tolerantes también nos volvemos. Con límites. Eso no quiere decir que aceptemos cualquier cosa, ¿eh? No estoy diciendo eso, digo conocer. La cuestión es qué currículum das, es la batalla de siempre, se da historia de las religiones, quiénes son los especialistas, dónde están los temarios, de qué manera se hace eso. Es muy complicado en España, porque hoy día abres esa puerta y tal y como están las escuelas, que tienen realmente los profesores de religión, que no dan más que no tienen alumnos, con lo cual no tienen alumnos, porque no tienen alumnos, esta es la realidad. ¿Y qué ocurriría? Que tendrías a todos estos señores y señoras que entran a dedo, gracias al obispo y por los acuerdos en las escuelas, en los institutos, dando historia de las religiones. No es una buena opción. Desde mi punto de vista no es una buena opción. Otra cosa es que se hiciera parte del currículo y quién lo daría, de qué manera, cuál es la oposición, decir, pero insisto, es una cuestión, ya la cuestión pragmática es muy complicada en este sentido. Pero yo creo que como principio me parece obvio. No solamente porque, insisto, es parte de nuestra historia, no solamente la católica. Nos olvidamos realmente de que nosotros tenemos una historia también musulmana en España. Es importantísimo que los alumnos, cuando viajen a conocer la Alhambra, que es la cosa más bonita del mundo, pues puedan entender qué es lo que se... En fin, es elemental, a mí me parece elemental. Y una cuestión colateral con esto. Vamos a ver, tú eres partidaria. Tú que además de ser una investigadora brillante sobre Maquiavelo y Calvino, además de seguir investigando la multiculturalidad, el modelo francés, el modelo canadiense, etcétera, pero a la vez has tenido también contacto con cómo se mueven las asociaciones laicas en España. ¿Este planteamiento que tú tienes se recogería hoy en las instituciones? Sí, ¿en qué manera? ¿Cómo se plantea este tema? Yo creo que no estamos en eso. Yo soy socia de Europa Laica, es una asociación que nació en 2001, es realmente una asociación muy interesante que está haciendo cosas realmente muy buenas a nivel realmente de divulgar qué es la laicidad, de sacar un montón de noticias que hasta hace 4 días no conocíamos, que decir, todas las inmatriculaciones, las barbaridades que se está cometiendo con las inmatriculaciones, que están constantemente repitiendo, que esto, porque bueno, es gracias al derecho franquista que heredamos. Pues es falso. El artículo franquista que te permite, la ley franquista, que te permite realmente inmatricular cosas como la casa rectoral, no te permitía inmatricular cosas como una iglesia y como lugares de culto, estaba prohibido. Quiero decir, ese paso lo dio el señor Aznar. No lo dieron el franquismo, fue hace 4 días. En este sentido, Europa Laica lo repite, lo saca. Están constantemente hablando de lo que ocurre con los profesores de religión, que es una cosa realmente muy interesante, porque siempre nos fijamos, ciertamente es una discusión eterna, como realmente tenemos que defender el derecho de los trabajadores, nos fijamos en lo que ocurre cuando los despiden. Pero habrá que fijarse en cómo los contratan. Claro, claro. Porque realmente son casos terroríficos. Se contrata de la escuela pública, es el único caso. Se contrata a dedo. Bueno, a dedo episcopal. A dedo episcopal. Es el señor obispo el que realmente, efectivamente, es el que decide quién. Profesor o no y tal. Lo más grave es que te pueden despedir por no estar conforme con la moral católica. Claro, sí. Y dices, ¿cómo? O sea, el Estado está aceptando que haya un despido de un trabajador por no estar de acuerdo con la moral católica. Tiene que ser una broma, pero no es una broma. ¿Por qué? Porque el modelo de laicidad, y ahí va un poco con la comparación, ¿no? El modelo de laicidad que tenemos en España no es el francés, pero tampoco es el modelo de laicidad positiva. Porque normalmente entendemos como laicidad positiva laicidad de reconocimiento.
el reconocer determinados derechos a determinadas confesiones que son minoritarias, con esto del acomodo razonable, que es un poco complicado, etcétera, que es el canadiense. Nosotros tenemos un modelo que es de colaboración. Y ese modelo de colaboración, desde mi punto de vista, está anclado en la libertad religiosa de 1980, que a su vez está inspirada en las declaraciones conciliares del Concilio Vaticano II. Quiero decir, es que no está inspirada en los derechos humanos, no está inspirada en una cuestión constitucional, política, de la transición. No, eso es falso. Si tú te lees las declaraciones y ves al lado la ley de libertad religiosa, la ley orgánica, la colaboración, nosotros en la Constitución tenemos en que, cooperará, el Estado cooperará con la Iglesia Católica. Pero pues una cooperación, a ver si me entiende, de buena voluntad. Cuando realmente se especifica esa colaboración, es en los acuerdos. Oh. Y los acuerdos que son paralelos al son debate completamente, efectivamente, son paralelos. Que no fueron votados por la y izquierda. Y es ahí donde entonces, se exige lo que dice la Declaración Conciliar, claro. Que para que la libertad religiosa sea efectiva, ¿qué tiene que ocurrir? Pues que haya dinero, que haya lugares, que haya apoyo, que el Estado realmente dé cobijo. Es que tiene que ver eso con el concepto de Estado. O sea, el concepto de Estado que tiene la Constitución, ahí hay un debate que se ve en el artículo 16 y el artículo 27, entre los que quieren ir hacia un Estado más laico, más republicano en un sentido, más intervencionista también en lo económico, en el campo más keynesiano, pero en este campo a la vez más vinculados a la libertad de cátedra. Y los que tienen esta idea del Estado que tiene que jugar un papel simplemente subsidiario, que debe estar allí donde no llega la iniciativa privada. Entonces, como ven que no hay manera, la UCD y Alianza Popular entonces, pero la UCD que era la que gobernaba, de llegar a un acuerdo, porque estuvo a punto de no poder aprobarse la Constitución por el lío que hubo con el artículo 16 y el artículo 27, entonces deciden negociar aparte como gobierno los acuerdos con otro Estado, que son los acuerdos con la Santa Sede, que son los que nos han traído todos estos problemas desde el año 79. Sí, pero fíjate, lo curioso... Y por más años que han pasado, no ha habido gobierno con voluntad de encarar ese asunto. Pero, Antonio, lo curioso desde mi punto de vista es que la ley de libertad religiosa, ley orgánica, es del 80. Pero quiere decir que los acuerdos son del 79. Sí. ¿Vale? Se aprueban en enero Los del 79. acuerdos son anteriores. Hacen la ley de libertad religiosa, que es el marco de los acuerdos, después. Sí. Para darle el marco perfecto a los acuerdos que se firman antes. No sé, a mí me parece, en fin. Por eso cuando hablamos de laicidad en España, estamos hablando de colaboración pura y dura. Además, cuando se dice, es que no se puede tampoco poner en cuestión ni los acuerdos ni el concordato porque es un acuerdo bilateral entre el Estado Vaticano, es un acuerdo internacional. Tú dices, pero si el primero en incumplir fue la Iglesia, está incumpliendo de modo sistemático el acuerdo económico. Tenía que subvencionarse desde hace ya... Como diría el otro, es un problema de voluntad política. Cualquier Estado puede pedir a otro que quiera renegociar un acuerdo. Pues se ha hecho con las bases militares, se hace con muchas cosas. Antes de irnos, algo sobre la libertad de expresión y la libertad de crítica, porque claro, tú fíjate que es un tema aquí nosotros pues, lo hemos suscitado en muchas ocasiones. Acuérdate cuando aquello de Ratzinger y el problema que tuvo con aquella crítica que hacía al Islam, el problema de aquel humorista danés, pues es que es un momento que aparece constantemente. Entonces, ¿cómo tú que lo has seguido, cómo ha sido el debate francés después de todos los hechos tan luctuosos? Yo, sinceramente, lo que escucho en el debate francés es un poco lo mismo que nos está ocurriendo a nosotros, lo que nosotros aquí no tenemos, ni ellos, por otra parte, ¿no? Nosotros no tenemos una ley de blasfemia que se dice, no es cierto, es por injurias. Pero claro, las injurias son tan amplias que da un poco lo mismo, que dice blasfemia es cuando realmente vas directamente a acusar contra Dios, es una cuestión contra la divinidad. Pero la injuria es todo el resto. Es que no te puedes mover tal y como está hecha la ley, ¿no? Pero bueno, lo que hacen constantemente es apelar a la distinción entre si es libertad de expresión en el sentido que puedes realmente discutir y criticar cualquier cosa, incluida la religión, estamos en Francia, y para la religión, al francés fundamentalmente la religión es superstición, o está vinculado a un discurso del odio, ¿vale? El problema desde mi punto de vista es que es muy fácil, en teoría, muy fácil distinguir entre yo discuto y critico los contenidos y no me meto con la persona, ad hominem. Pero cuando se trata de la religión, es muy complicado distinguir una cosa de otra, porque no hay religiones individuales, fundamentalmente por eso. Entonces, ¿qué ocurre? Desde mi punto de vista, ¿qué ocurre? Yo creo que hay una cosa que a mí yo critico, no es la primera vez, y lo tengo en el manualito este. Yo creo que cuando hablamos de derechos humanos y ponemos en la misma línea la igualdad de género, la cuestión de la igualdad, racismo, ¿vale?
el no racismo, que llamar racista es absurdo, todo el mundo sabe que hoy día no hay razas, pero no, la igualdad entre los seres humanos. Y la libertad religiosa, a mí me parece que ahí nos metemos en un follón tremendo. No puede estar de ninguna manera al mismo nivel. Desde mi punto de vista no está de ninguna manera al mismo nivel. Cuando entra en contradicción, es una de las cosas de los ejemplos que intentaba poner, porque claro, dicho en términos abstractos, que las libertades sean las mismas, a todo el mundo nos suena muy bien, pero es que se dan conflictos sistemáticos entre esas libertades. Cuando hay un conflicto entre la igualdad de género, o entre la cuestión del racismo y la libertad religiosa, ¿qué hacer? No sé, me parece que es obvio. La libertad religiosa siempre está supeditada al resto, desde mi punto de vista. No puede ser que esté en el mismo nivel. Dicho esto, el problema es hasta qué punto distingues la crítica literalmente de la humillación. Y eso es un debate que estaría fabuloso que tuviéramos, pero que está por ver. Es decir, eso no lo habla nadie. Nos ponemos a favor y en contra sin discutir. Bueno, es que claro, pues se intenta resolver el asunto de una manera un poco que tiene que ver con otra de las cosas que tú trabajas, que es el problema del relativismo y el problema de si hay superioridad y si todas las culturas tienen el mismo nivel. Entonces, claro, siempre que ocurre esto, incluso en los grandes acontecimientos, las grandes concentraciones de la plaza, es como si fuera el momento donde Europa de pronto descubre que necesita para poder sobrevivir tener unos determinados valores. Entonces, el Occidente tiene unos valores y se hacen todo ese tipo de campañas que después, claro, se compadecen muy mal con la política cotidiana, con lo que se hace con la primavera árabe, con lo que se hace en Siria, con lo que se hace con los refugiados, porque claro, todo esto, pues ahí es donde está la gran contradicción, que digamos que son un tipo de valores que han sido muy decisivos en la memoria europea, pero que cotidianamente son muy olvidados, y entonces esas humillaciones, ¿de dónde nacen esas humillaciones? Pues depende de lo que entiendas por humillar. Claro, es decir, bueno, ¿estás tú humillando a una religión o la estás humillando también a las personas que están en esa religión por el tipo de condiciones sociales, laborales, por los conflictos bélicos? Bueno, te agradecemos muchísimo la intensidad juvenil que mantienes a pesar de los años. Ella sigue aquí, ahora que llega a este tipo de persona titular, y esperamos que efectivamente en poco tiempo salga el libro donde se parecen recogidas todas estas reflexiones sobre el multiculturalismo, el reconocimiento, la diversidad, la laicidad, etcétera. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Antonio.